Intro. ¿Qué imagen te viene cuando escuchas la palabra ocupa? ¿Una familia desesperada? ¿Gente sin escrúpulos que especula con la vivienda? ¿Un derecho? ¿Un delito? ¿Y si el problema no fuera quién ocupa ni quién es ocupado? ¿Y si ambas partes están atrapadas en un conflicto que no diseñaron? ¿Qué pasaría si quitáramos el ruido de los titulares y escucháramos lo que nadie quiere mirar? ¿Cuánta gente hay sin casa? ¿Cuántas casas hay sin gente? ¿Y por qué el miedo a los ocupas aparece justo cuando la vivienda se vuelve inalcanzable? Este no es un vídeo sobre buenos y malos, es un vídeo sobre cómo una sociedad se fractura y luego enfrenta a los que menos pueden elegir. Bienvenido a Doble Fondo. Bloque 1. ¿De dónde viene esto? Los primeros brotes de ocupación no aparecieron en España. Tras la Segunda Guerra Mundial, en países como Alemania, Francia o Reino Unido, muchas personas simplemente volvían a casa, y su casa ya no existía, bombardeadas, derruidas, ocupadas por otros. ¿Dónde iban a vivir? Algunas familias comenzaron a instalarse en edificios abandonados o vacíos. Era eso, o dormir en la calle. ¿Era ilegal? Sí. ¿Era injusto? No tan fácil. Las autoridades desbordadas no siempre actuaban. Lo urgente era reconstruir. Y cuando el Estado no llega, la gente se organiza. Así nacen las primeras formas de ocupación moderna, no como ideología, sino como necesidad. Bloque 2. ¿Es solo necesidad o también ideología? En los años 60 y 70 algo cambia. Ya no se ocupa solo por necesidad, sino también como forma de protesta, contra el sistema, contra la especulación, contra el abandono institucional. Surgen los movimientos autónomos en Italia, las casas ocupadas en Ámsterdam o Berlín. Espacios vacíos convertidos en centros sociales, bibliotecas, conciertos, comedores, una especie de utopía en miniatura. Aquí nace una de las grietas más profundas del conflicto. Ocupas que rechazan el sistema desde dentro del sistema, y propietarios que sienten que pierden sus derechos sin ninguna defensa. Para unos, resistencia. Para otros, robo. Bloque 3. España. Del problema al síntoma. En España, la ocupación llega con fuerza en los 80 y 90, pero explota tras la crisis de 2008. Miles de desahucios, promotoras quebradas, casas vacías y una paradoja cruel: gente sin casa y casas sin gente. En el boom inmobiliario se construyeron más viviendas que en casi toda Europa. Se vendían sobre plano, se firmaban hipotecas sin control, el ladrillo era oro. Hasta que estalló. Entonces llegaron los desahucios, y los bancos rescatados con dinero público se quedaron con miles de viviendas. ¿Qué hizo el Estado? Casi nada. Ni una gran política de vivienda pública, ni un parque de alquiler social, solo ayudas temporales y titulares. Porque la vivienda en España no es solo un bien de uso, es inversión, es herencia, es refugio financiero. Y ahí entra el verdadero problema, cuando el derecho a la propiedad choca con el derecho a una vida digna. Cuando el Estado se retira, el conflicto se convierte en guerra entre pobres. Bloque 4. ¿Por qué tanto ruido ahora? Últimamente parece que la ocupación se ha disparado, pero los datos no siempre confirman esa alarma. Entonces, ¿por qué tanto miedo? Porque el miedo vende, porque la inseguridad moviliza y porque cuando se habla de ocupas, no se habla de política de vivienda, sino de delincuencia. Las portadas no muestran familias sin recursos, sino mafias organizadas, amenazas, violencia. Existen, sí, pero no son la norma, pero polarizan. Y claro, un caso de ocupación violenta genera clics. La narrativa se construye desde el morbo, no desde la estadística. Mientras tanto, se aprueban leyes más duras. Pero no se debate qué pasa con las 3,5 millones de casas vacías. Y mientras discutimos entre nosotros, los grandes tenedores acumulan viviendas sin usar. Los precios suben y la vivienda sigue sin ser un derecho real. El miedo a que entren en tu casa tapa el miedo a no poder pagarla. Y mientras tanto, ni el mercado ni el Estado ofrecen soluciones reales. Bloque 5. El nuevo conflicto. Pobres contra pobres. Hoy el conflicto ya no enfrenta ricos contra pobres, enfrenta a pobres entre sí.
a la clase media contra la clase precaria, al pequeño propietario contra el inquilino que no puede pagar. Las redes hierven de indignación. ¿Quién tiene razón? ¿El que heredó un piso y lo alquila? ¿El que ya no llega a fin de mes? ¿El que pide una ley más dura? ¿O el que necesita que el Estado intervenga de una vez? Fondos buitre, subidas constantes, gentrificación, contratos basura. Todo eso opera en segundo plano, y el problema real sigue arriba, intacto. Bloque 6. Opinión personal. Lo que nadie quiere mirar de frente. Una madre sola con 2 hijos. Desahuciada tras perder su empleo. Encuentra un piso vacío de un banco que lleva 5 años tapiado. ¿Es una delincuente o alguien que se niega a dormir en la calle? Un jubilado con una pensión mínima. Invierte los ahorros de toda su vida en un pequeño piso para alquilarlo. Un día, alguien entra y no se va. ¿Es un rentista sin alma? ¿O alguien que también vive con miedo? Un piso heredado de unos abuelos. Una pareja joven lo alquila para completar sus ingresos. El inquilino no puede pagar. Se rompe la relación. ¿Quién tiene razón? Casos así ocurren todos los días, pero no caben en un tuit, ni en una ley, porque el problema no es quién ocupa, ni quién alquila, ni quién denuncia. El problema es haber convertido el derecho a un hogar en una guerra de trincheras. Hoy el miedo vale más que la empatía, la propiedad más que la dignidad. Y las leyes, muchas veces, no protegen al más vulnerable, sino al más rentable. Este vídeo no tiene un final cerrado, porque el dilema sigue vivo en cada ciudad, en cada calle, en cada piso, y mientras no cambiemos las reglas del juego, seguirán enfrentándonos para que nunca miremos hacia arriba. Doble fondo no busca culpables, busca preguntas que no se hacen, historias que no se cuentan, verdades que nadie quiere mirar. En España hay más de 3,5 millones de viviendas vacías y más de 100.000 personas sin hogar. En Madrid, una de cada 4 viviendas vendidas en 2023 fue adquirida por un fondo de inversión. Socimis y fondos buitre acumulan miles de viviendas, no para vivir, sino para especular. Y todo con beneficios fiscales que un ciudadano normal jamás tendría. Porque cuando hablamos de ocupación casi nadie te dice esto. Entre el 60 y el 80% de las viviendas ocupadas no son hogares de familias particulares. Son pisos vacíos de bancos, fondos de inversión o aseguradoras. Pisos que llevan años cerrados, tapiados, esperando a subir de valor o a entrar en bolsa. Mientras tanto, otros esperan una vida. ¿Y si la ocupación no fuera el problema, sino el síntoma? ¿Y si el verdadero dilema no es legal, sino moral?